La temporada 2 de One Piece Live Action fue algo verdaderamente fenomenal, no solo porque expandió el mundo que vimos en la primera temporada, sino porque empezó a preparar el terreno para cosas mucho más grandes dentro de la historia. Sin embargo, en este video no nos vamos a enfocar tanto en todo lo que pasó durante la temporada, sino en ese final, ese momento que prácticamente nos está diciendo, prepárense, porque lo que viene es todavía más grande. Así que vamos a hablar de qué pasó realmente al final de la temporada 2, y sobre todo, qué podría depararnos la temporada 3 de One Piece. Primero, hay que aclarar algo importante. El final de la temporada nos dio uno de los momentos más interesantes hasta ahora en el live action. Nuestro primer vistazo claro a Crocodile. Y la verdad, es algo que inmediatamente llama la atención. Es uno de esos momentos donde dices, ok, esto ya se está poniendo serio, porque si conoces el manga o el anime, sabes perfectamente lo importante que es este personaje dentro de la historia. Crocodile no es simplemente otro villano más, es un personaje con muchísimo peso dentro del mundo de One Piece. Y en el final de la temporada se deja ver que, tal como ocurre en la obra original, él es Mr. Zeroro, el líder de la organización criminal Baroque Works, y la mente maestra detrás de todo lo que está ocurriendo en Alabasta. Este detalle es importante porque básicamente confirma que la historia del live action está comenzando a entrar en uno de los arcos más queridos por los fans. Pero hay otro detalle interesante en ese final. En la escena final, Crocodile menciona algo que cambia completamente el panorama. Él también está interesado en encontrar el One Piece. Y aquí es donde la cosa se vuelve todavía más interesante. Porque hasta ahora, la serie se ha centrado principalmente en el viaje de Luffy y su tripulación, en cómo están formando su equipo y en su sueño de convertirse en el rey de los piratas. Pero al introducir a Crocodile de esta manera, la historia empieza a recordarnos algo muy importante. Luffy no es el único que quiere llegar al One Piece. Entonces, pensando en lo que podría traer la temporada 3, todo apunta a que Live Action finalmente adaptará el arco completo de Alabasta. Si siguen la estructura del manga, podríamos ver cosas como el conflicto político dentro del reino de Alabasta, el crecimiento del papel de Vivi dentro de la historia, la verdadera escala de la organización Baroque Works y, por supuesto, el enfrentamiento entre Luffy y Crocodile. Y si algo sabemos los fans, es que esa pelea es uno de los momentos más importantes de las primeras sagas de One Piece. No solo porque Crocodile es increíblemente poderoso, sino porque representa uno de los primeros enemigos que realmente pone a Luffy contra la pared. Ahora, hablemos de lo que ya sabemos de la temporada 3 de One Piece, porque, aunque todavía falta bastante para verla, la realidad es que ya hay mucha información confirmada. Para empezar, algo que ya es un hecho, es que la temporada 3 ya está en producción. De hecho, ya comenzaron con las grabaciones, lo cual es una muy buena señal, porque significa que Netflix realmente está apostando fuerte por el live action. Otra cosa que prácticamente está confirmada es que la temporada 3 va a adaptar todo el arco de Alabasta. Y aquí es donde empieza una discusión bastante interesante. Porque honestamente, adaptar todo Alabasta en una sola temporada suena un poco cuestionable. No porque el arco no sea bueno, de hecho es uno de los mejores de la primera gran saga de One Piece, sino porque no es un arco corto. Tiene muchos eventos importantes, muchos personajes clave y varios momentos que son fundamentales para la historia. Entonces, dedicarle una temporada completa podría sentirse raro, dependiendo de cómo decidan manejar el ritmo. Porque si lo pensamos fríamente, Alabasta como tal quizá podría abarcar unos 5 episodios fuertes, tal vez un poco más, si expanden ciertas cosas. Pero también es verdad que el live action suele desarrollar más los conflictos políticos, los personajes secundarios y el mundo. Así que probablemente veremos una versión mucho más amplia del arco. Ahora, pasando a los personajes, también ya tenemos varias confirmaciones interesantes. Por ejemplo,
ya sabemos quién interpretará a Ace, uno de los personajes más queridos por los fans. Esto es muy importante porque Ace es un personaje que, aunque no aparece muchísimo tiempo en esta parte de la historia, su presencia es muy importante para el desarrollo del mundo de One Piece y para la relación con Luffy. También ya se confirmaron varios miembros de Baroque Works, lo que indica que la organización criminal de Crocodile tendrá bastante peso dentro de la temporada. Y algo que también emocionó mucho a los fans es que Karue, el pato de Vivi, también aparecerá en la temporada 3. Puede parecer un detalle pequeño, pero para quienes conocen el arco de Alabasta, saben que Karue es prácticamente un personaje icónico dentro de esta historia. Ahora, hay otro detalle que llamó bastante la atención de los fans. En algunos vistazos del live action, vimos a Robin usando un traje muy parecido al que utiliza en el arco de Water 7, y eso, obviamente, despertó muchas teorías. Porque por un momento muchos pensamos, ¿será posible que después de la temporada 3 salten directamente a Water 7? Pero siendo realistas, eso sería bastante improbable. Principalmente porque antes de llegar a Water 7, hay un arco muy importante, Skypiea. Y aunque Skypiea a veces divide a los fans, la verdad es que sigue siendo un arco bastante relevante dentro del mundo de One Piece. Tiene mucha construcción de lore, pistas importantes sobre el mundo y momentos que después cobran sentido más adelante en la historia. Así que lo más probable es que ese traje haya sido solo una referencia visual o un pequeño guiño para los fans, no necesariamente una pista de que se van a saltar arcos. Ahora bien, si hablamos de lo que podríamos ver dentro de la temporada 3, la verdad es que el arco de Alabasta está lleno de momentos espectaculares. Por ejemplo, podríamos ver toda la parte del viaje por el desierto que es fundamental dentro de la historia. También está uno de los momentos más impactantes del arco, la primera pelea entre Luffy y Crocodile. Y si algo sabemos los fans, es que ese momento es brutal, porque Crocodile no solo derrota a Luffy, lo aplasta completamente. Ver eso adaptado al live action puede ser uno de los momentos más impactantes de toda la serie. También podríamos ver a los Sombrero de Paja siendo capturados por Crocodile, la llegada de Smoker, que siempre está persiguiendo a Luffy, la aparición de Ace, y por supuesto, el conflicto político dentro del reino de Alabasta. Y lo interesante de este arco es que todo está pasando al mismo tiempo. Hay conspiraciones, batallas, persecuciones, traiciones. Literalmente es una historia que no se detiene. Por eso mismo, si Netflix logra adaptarlo bien, la temporada 3 podría ser fácilmente la más intensa hasta ahora. Mucho más acción, mucho más conflicto y probablemente uno de los enfrentamientos más importantes que hemos visto en el live action hasta ahora. Pero al final, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Será suficiente una sola temporada para adaptar todo a Alabasta de manera correcta? Porque si lo hacen bien, podría convertirse en una de las mejores temporadas de la serie. Pero si el ritmo no está bien manejado, podría sentirse demasiado apresurado. Así que ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes creen que una sola temporada es suficiente para adaptar el arco de Alabasta? Y sobre todo, ¿qué les pareció la temporada 2 de One Piece?